El despertador consciente. Capítulo 9. Solo la empatía puede salvar al ser humano. Si hablamos del despertar de la consciencia, debemos abarcar todos los campos posibles. Creo que no basta con darnos cuenta de lo que ocurre a nuestro alrededor y debemos prestar especial atención a lo que nos pasa por dentro. Espero que todos estemos de acuerdo en que la inteligencia del ser humano ya no puede ni debe entenderse únicamente como la capacidad de resolver problemas matemáticos y lógicos que se pueda medir mediante un cociente concreto, sino también como el poder de entender nuestra propia naturaleza, y es ahí donde entra en juego la inteligencia emocional. Parece un concepto nuevo que está de moda, pero es algo que siempre ha existido. Sentimientos como la piedad, el altruismo o la compasión han estado patentes a lo largo de nuestra historia, aunque si leemos cualquier libro de texto, parece que solo nos quieren hablar de codicias y ansias de poder, aderezadas con grandes toques de crueldad. La empatía es la habilidad cognitiva que nos permite percibir y ser conscientes de lo que los demás pueden llegar a sentir, y que llevada a su punto más álgido, incluso nos permitiría no solo ser conscientes de los sentimientos ajenos, sino sentirlos como si fueran sentimientos propios. Dicho de una manera más simple, saber ponerse en el lugar del otro. Parece simple, pero no lo es tanto. La empatía requiere atención, sensibilidad y, como decía antes, mucha inteligencia emocional. Obviamente se puede enfocar en las dos direcciones, hacia las emociones positivas y hacia las emociones negativas. En las positivas es bastante sencillo, por ejemplo, ver a un amigo feliz tras un éxito profesional o personal y que esa felicidad se nos contagie. En este caso se usa la expresión "me alegro por ti", pero lo bonito sería no solo que te alegraras por él, ni siquiera que compartieras su alegría, sino que tú mismo te sintieras parte de esa felicidad como si fuera tuya, aunque no tengas nada que ver con los motivos que le han llevado a ella. No obstante, es mucho más fácil entender, así como difícil de poner en práctica, la empatía hacia las emociones negativas. Creo que en este aspecto es muy importante la experiencia personal de cada uno, especialmente porque es difícil entender realmente y sentir la emoción negativa de alguien si tú mismo no la has experimentado. Permitidme ir al extremo con la única finalidad de ilustrar lo que quiero decir: la depresión. Una persona que no ha pasado nunca por una depresión difícilmente entenderá lo que se siente. Tal vez haber convivido con una persona que ha estado en una depresión nos acerque un poco más a entender ese sentimiento, pero sin duda, una persona que no haya tenido contacto con nada que se parezca a un estado anímico depresivo, raro sería que llegara a comprender la magnitud del asunto. De hecho, hay mucha gente que por esta razón incluso dicen que la depresión no existe, que solo es gente que no sabe afrontar la vida y otras barbaridades por el estilo. Y uso este ejemplo precisamente para entonar un mea culpa. Yo durante mis primeros años de adolescencia era tal que así. En mi caso particular pasé por varios episodios difíciles, pero nunca me permití caer en depresión. Sí, en tristeza, en soledad, en frustración, pero en depresión nunca. Por lo tanto, mi planteamiento era totalmente egocentrista, basado en mi experiencia, y era algo que se podía resumir en: si yo, con todo lo que he pasado, no he caído nunca en depresión, significa que los que caen es porque quieren. Y no podía estar más equivocado. Por suerte, hoy en día me he podido dar cuenta de mi error y creo que ha sido posible por el simple hecho de empezar a atender y desarrollar mi sentido de empatía. Cuando somos adolescentes es sencillo creer que somos el centro del universo y que nuestros problemas son los más grandes que se pueden experimentar. Buscamos comprensión, apoyo, generar vínculos afectivos y a veces se consigue y otras veces no. Tal vez sea culpa de cada individuo o tal vez la culpable sea esta sociedad que nos educa en el egoísmo emocional más profundo. Lo que está claro es que eso de ponerse en el lugar del otro a esas edades no es fácil. Creo que esa es una fase necesaria por la que tenemos que pasar todos. Ese egocentrismo sentimental problemático sobre nuestras vidas nos puede indicar lo que entendemos por el máximo exponente del dolor para nosotros, y aquí ocurre un fenómeno muy curioso, y es que todo depende de la escala con la que se mida. Yo de más joven no entendía cómo había chicas o chicos tan pánfilos en mi clase a los que se les caía el mundo encima por cualquier chorrada académica o cualquier pelea tonta con sus compañeros de clase. Mi planteamiento era: son imbéciles, si tuvieran los mismos problemas que yo, se darían cuenta que eso solo son tonterías de niños pijos. Y volví a estar equivocado. La medida de la intensidad de los problemas de cada uno solo depende de la intensidad de los problemas sufridos. Es decir, si tu máximo problema en toda tu vida ha sido que una amiga te ha criticado por la espalda, no pasa nada, ese es el máximo umbral de dolor que sentirás. Pero ojo, que por increíble y difícil de asumir que parezca, el dolor de esa chica por un enfado tonto con una amiga puede ser equivalente, proporcionalmente, al que sienta un chico por perder a un familiar directo. No nacemos con una misma escala de dolor, aunque acostumbremos a creer que sí. Para la niña pija criticada por su amiga, ese puede ser el máximo exponente del dolor conocido, y ahí está la clave, en el concepto de lo conocido.
Del mismo modo que si después de esa tontería la niña pija al día siguiente pierde a un familiar querido, la tontería con la amiga automáticamente pasará a perder toda la importancia. Resumiendo, entendemos el dolor que hemos tenido que sufrir, no hay más. Y digo esto porque a mí me costó entenderlo, pero me fue muy sencillo cuando alguien me hizo abrir los ojos. Yo tenía claro que mis problemas en términos generales eran más grandes y graves que los de la mayoría de mis amigos, y por una cuestión estúpida de ego, tenía la sensación de que eso me otorgaba una cierta superioridad moral. Hasta que un adulto, bastante más curtido en la vida que yo, me hizo una simple pregunta. Me dijo, ¿crees que tus problemas son los más graves? Coge un avión, ve a un país donde los niños pasan hambre y ven morir a sus padres y hermanos, y cuando vuelvas te repetiré la pregunta. Obviamente no hizo falta hacer el viaje, lo entendí enseguida. El recurso de los niños pobres es fácil y simplón, aunque no por ello menos impactante, pero es aplicable a cualquier caso. No hace falta viajar a ningún sitio para entender eso, porque la vida tiene esa magia de que aunque pueda parecerte mentira, siempre hay alguien que está peor que tú. Siempre. Y entender esto es parte fundamental de la empatía. Ser consciente de que hay mucha gente con más suerte que tú y al mismo tiempo muchos también con peor suerte o circunstancias es muy importante. Por eso digo que la empatía es lo único que puede salvar al ser humano. No hace falta más que poner cualquier telediario para recibir un bombardeo de imágenes de tragedias terribles alrededor del mundo. Imágenes que deberían causarnos un impacto y afectarnos importantemente a nivel emocional. ¿Pero realmente lo hacen? A veces me he sorprendido a mí mismo viendo noticias de atentados terroristas tremendos y de víctimas ensangrentadas, mientras yo, totalmente impasible, degustaba un delicioso plato de macarrones con tomate. El día que me pasó eso empecé a sospechar que me había quedado sin alma, que ya no tenía sentimientos y que era poco más que un robot sin emociones. Y así lo somos todos un poco hoy en día. ¿Pero por qué? Por lo que os explicaba antes del umbral del dolor conocido. Obviamente la inmensa mayoría de nosotros no ha pasado por un atentado terrorista, pero realmente hemos visto tanto por la tele que nuestro baremo de dolor, aunque no sufrido en las propias carnes, ya está por las nubes. Te ponen imágenes de personas gravemente heridas por una catástrofe natural y piensas, bueno, en el terremoto de hace 2 meses murió más gente, y sigues comiendo macarrones. A veces creo que todo está planeado para que perdamos la sensibilidad. Todo parece estar estructurado y planeado de manera que nos volvamos impasibles ante las tragedias del mundo. De esa manera, uno hoy en día puede permitirse el lujo de decir cosas como: pues los refugiados esos de Siria que se vuelvan a su país y luchen por lo que es suyo, que aquí ya tenemos demasiados inmigrantes. Hay que ser muy insensible, por no decir muy desgraciado, para decir algo así. Pero gente así hay a patadas. ¿Por qué? Pues porque no deben saber qué es ni deben tener la más mínima noción de empatía. El de los refugiados de guerra solo es un ejemplo, pero gente en apuros de verdad, ha habido siempre. Aunque desde la comodidad de nuestro sofá poco nos importa lo que les pase a esa gente. Quizás ese planteamiento cambiase si algún día todos esos seres insensibles con el dolor ajeno, todos nosotros, nos viéramos abocados a una situación como la de los refugiados que tanto despreciamos. Gente que ha tenido que dejar sus casas, sus trabajos, sus objetos personales, sus vidas, todo, únicamente para salvar el pellejo. Y eso a nivel individual debe ser duro, pero imagina si encima tienes 2 o 3 hijos pequeños. Aquí hay gente que lo pasa muy mal porque no tiene para pagar la hipoteca o llegar a fin de mes, y no digo que sea una situación fácil ni agradable, pero compara eso con la situación de los refugiados. Que hay gente que dice que vienen aquí a robarnos el trabajo. No, señores, vienen aquí para salvar la vida, igual que nosotros iríamos allí si la situación fuese la contraria. Y sí, lo sé, doble moral. Yo digo todo esto, ¿pero acogería a refugiados en mi casa? Pues no lo sé. De lo único que estoy seguro es que si el refugiado fuera yo, daría un brazo por recibir un poco de ayuda después de todo el calvario por el que me habría visto obligado a pasar. Pero la empatía no solo sirve para ser solidario con las tragedias del mundo, también es aplicable a nuestro día a día en nuestro entorno. Es importante ser capaz de sentir las emociones y el dolor de la gente que lo pasa mal en la otra punta del mundo, pero de nada sirve eso si no somos capaces de hacer lo mismo con los que conviven con nosotros en nuestra casa, con nuestros vecinos y con nuestros amigos, incluso con los que no conocemos, pero estamos obligados a compartir ese espacio vital. Las prisas de nuestra sociedad y nuestra insensibilidad nos han convertido en criaturas excesivamente críticas, pero críticas en el mal sentido. Críticas porque criticamos todo y sin dar margen a explicaciones. Emitimos un juicio exprés sobre cualquier situación y ni nos inmutamos. Un par de ejemplos simples. Un joven se choca contigo por la calle por ir mirando el móvil. Pensamiento automático: estos niñatos que son todos unos inútiles con la cara todo el día pegada al teléfono. Un pico y una pala les daba yo. Puede que el juicio sea acertado sobre ese jovenzuelo, pero quizás llevaba la cara pegada al móvil porque estaba esperando noticias de una operación a vida o muerte de su mejor amigo. ¿Cómo puedes saberlo si no preguntas? Y no estoy diciendo que vayas por ahí preguntándolo todo, no hace falta, basta con dejar un poquito de margen a la duda.
O si un día vas con el coche y un cani de estos con el coche tuneado se salta un ceda delante tuyo, pensamiento automático, ¿pero dónde irá el flipao este? Si es que hay gente que no debería tener el carnet de conducir, son un peligro para todos los demás esta gentuza. Y tal vez el motivo de su prisa es que alguien ha tirado un trozo de carne envenenada a su patio y su perro se lo ha comido y ha empezado a convulsionar. Si te pasara a ti, ¿no correrías igual o más que ese flipao al que tú llamas así? Y desde luego que es difícil saber los motivos que llevan a la gente a hacer lo que hacen. Tampoco podemos saberlo todo, pero antes de emitir un juicio exprés, vamos a tomarnos las cosas con calma, con paciencia y con buena intención. Que la mayoría de veces no habrá un buen motivo para que ese niñato o ese cani hagan cosas que no deben, pero aplicando un poco de empatía, tampoco está de más pensar por un momento qué ha podido llevar a esas personas a convertirse en eso. Es fácil criticar al niñato solo por ser un niñato que está absorto en el móvil, pero quizás es que nunca nadie le ha hecho realmente caso y no sabe lo que es sentirse querido, y por eso se refugia en el aparatito electrónico. Y el cani no nace siendo un cani, se convierte en ello por una infinidad de motivos, sobre todo por entorno. Tal vez nunca haya tenido a alguien que le aconseje un camino mejor. ¿Y quién es el culpable en todos estos casos? Es difícil saber, pero más que ocuparnos de buscar al culpable, lo que hay que hacer es buscar soluciones. Y a eso solo se llega mediante la empatía. Yo quizás solo soy un iluso, pero creo que nadie nace siendo malo. A veces las circunstancias de la vida pueden empujarnos a comportarnos de manera poco noble, pero eso estoy convencido que no viene de serie. Eso se aprende, y en la mayoría de casos de la manera más dolorosa posible. Esto tampoco significa que debamos perdonar absolutamente todas las maldades del mundo, o ser aquí todos hermanitas de la caridad que no se enfadan por nada. No se trata de eso, aunque si nos acercáramos a ese modelo, habría menos conflictos en el mundo, de eso estoy seguro. La empatía es lo único que puede salvar al ser humano, porque si todos pusiéramos de nuestra parte para ponernos en el lugar de los demás, tal vez cometeríamos y permitiríamos menos atrocidades. Incluso con los animales. Hay quien dice que los animales no sienten, pero ya sabéis el dicho, cree el ladrón que todos son de su misma condición. Tal vez el que no siente nada es el primero que lo dice. Y al final todo se reduciría a algo muy sencillo y que siempre me decía mi abuela en su infinita sabiduría aprendida de la vida. Lo que no quieras para ti, no lo quieras para nadie. ¿Por qué hay tanta injusticia y desigualdad en el mundo? Porque la gente se ha vuelto insensible. Hay que ser muy insensible y no tener ni el más mínimo escrúpulo ni remordimiento de conciencia para montar una fábrica en un país poco desarrollado y contaminar todo su medio ambiente, pagando una miseria a sus trabajadores solo para enriquecerte más tú mismo y tus accionistas. O los que venden armas, que algunos tienen la desfachatez de decir que se venden armas por motivos de defensa. Las armas son para matar, no importa con qué finalidad. Si no hubiera armas no habría tantos conflictos, o por lo menos los conflictos serían menos letales. Pero claro, como esas armas se venden a países muy lejanos, no hay riesgo de que las usen contra ti ni contra los tuyos, y si con ellas matan a otros, pues bueno, mientras tú estés bien. A toda la gente que hace esas cosas en las que se demuestra tener tan poco corazón, deberían verse obligados a ver a sus madres o a sus hijos e hijas pasando por esas penurias y no poder hacer nada por evitarlo. Tal vez así entenderían de una vez que el mal ajeno es en realidad mal propio, porque cuando haces directamente o provocas indirectamente ese mal a otros, en realidad lo estás haciendo a tu propia especie, lo que en última instancia significa hacértelo a ti mismo. Especialmente porque la vida da muchas vueltas, y hoy puedes ser tú el causante de ese dolor por el mundo, pero el día que la tortilla se gire y te toque ser a ti la víctima, ¿cómo vas a poder quejarte entonces? En mi caso particular, yo no soy una persona especialmente inteligente, en términos de que puedas ponerme un test de esos y sacar una nota de genio, lo acepto, no es lo mío, pero quizás sí que he tenido algo más de suerte en el aspecto de la inteligencia emocional, o más que suerte, le he dedicado tiempo y os puedo asegurar que no tiene ningún misterio. Me basta con mirar la cara de una persona para percibir en qué estado anímico se encuentra. A veces percibes ira en sus miradas o frustración, pero también lo contrario, cosas bonitas, amor, felicidad. Con esto lo único que quiero decir es que no hace falta ser un genio de ningún tipo para aprender a leer las emociones de la gente. Basta con prestar atención y olvidarse de los prejuicios por difícil que sea. En este mundo pueden faltar muchas cosas, pero la principal es la comprensión. La mayoría de conflictos, tanto a escala mundial como a escala local de tu propio edificio de vecinos, siempre se generan por falta de comprensión, por avaricias y sobre todo por no querer o no saber ponerse en el lugar de los demás. Está claro que aunque vosotros cambiáis en ese sentido, los conflictos del mundo no se van a solucionar de la noche a la mañana. Pero si ponéis de vuestra parte, quizás sí que pueda cambiar vuestro mundo, y con ello la gente a vuestro alrededor, y con ello todo un país, y con ello el mundo entero. Yo no soy un gran fan de la Biblia, pero he de reconocer que tiene grandes frases, entre ellas quizás una de las que más es: no juzguéis si no queréis ser juzgados. Y con eso basta.
Olvidémonos de críticas sin pensarlo 2 veces. Hagámonos a la idea de que nuestros problemas no son los más graves del planeta, pero tampoco le restemos importancia, todo en su justa medida. Estemos dispuestos a ayudar a los que lo necesitan, así como todos querríamos ser ayudados al necesitarlo. Y empecemos a pensar que no importan razas, religiones, países o banderas, todos somos la misma especie, todos somos descendientes de los mismos seres, en esencia, todos somos uno. Y bastaría con entender a ese uno, que también nos incluye, para que las injusticias, las desigualdades y los conflictos desaparecieran para siempre. Empatía, amigos, eso es todo lo que hace falta. ¿Oís eso? Es hora de despertar.